¿Qué tranza, bandita? Bienvenidos a un nuevo video. Andaba dando el rol con mis hijos ahí en Tepito y que me sale de uno de estos cabrones que son tan religiosos que se comunican con el creador por su pinche comunicador, ¿no? Que me dicen, ¿qué tranza, canal? Cambio, coopera para la misa de San Judas, ¿no? Y como yo ya me la sé, no le dije a la vuelta, porque luego cuando voy de regreso me los topo. Me dicen, tú dijiste, cambio, saca el cambio. Entonces que le digo, el chile no, carnal. Cámara, patrón. Aquí tenemos un pinche hereje de cambio. ¿Qué hereje por no darte dinero, hijo de tu pinche madre? Qué bueno que ya no existe la Santa Inquisición, cabrón, porque si no, ahí sí tendrías chamba. Entonces dije, chingue su madre, vamos a hacer un video de la Santa Inquisición. Yo no sé si ustedes sabían, bandita, pero la Santa Inquisición se creó del año 1123 por el Papa Gregorio IX, porque dijo, chale, hay muchos cabrones como que no quieren aceptar la religión que nosotros ofrecemos como la verdadera, quieren andar ahí haciendo sus pinches paganadas. Aparte, no solamente tenemos que lidiar con los pinches herejes cabrones que apenas estamos evangelizando. Ahora resulta que también hay herejes dentro de la iglesia. A veces te enteras de cada mamada que no, porque pues se daba que de repente los pinches sacerdotes confesaban a la gente y le decían, no, ese pecado está cabrón, vas a tener que darme unos pinches mamelucos de penitencia y si no, pues yo creo que si quieres que Diosito te perdone de veras, pues al chile ya de una vez se afloja. O les pedían dinero a los cabrones con varo, hacían un chingo de mamadas, ya saben que todo se corrompe. El pinche ser humano es corrupto por naturaleza. Ya saben que el poder corrompe, banda, entonces por eso hay que creer en Dios, no en las iglesias. El Papa Gregorio IX dijo, no, a la verga. Entonces creó el Tribunal del Santo Oficio o la Santa Inquisición, como le llaman. Cuando escuchamos esto de la Santa Inquisición, en corto se nos viene a la mente imágenes de las más crueles torturas, chingo de gente quemada en la hoguera, las brujas de Salem, que también haremos un video de Salem especialmente después. Pero no todo fue tan sangriento como nos lo imaginamos o como nos lo hacen creer las películas. Está esto que se le llama la leyenda negra de la Santa Inquisición, que no es un sacerdote de ascendencia africana que jugaba bien verga en el básquetbol y me los humillaba a todos en las pinches retitas de 21. No. La leyenda negra de la Santa Inquisición se refiere a que hemos satanizado todo ese proceso que fue la Santa Inquisición, que fueron cientos de miles de muertes. O sea, sí fueron algunas miles, pero no fueron tantas como nos hacen creer la historia. Hay un chingo de versiones dependiendo de los historiadores que uno consulte, pero en todo lo que duró la Santa Inquisición, en prácticamente 300 años o un poco más, en Polonia, por ejemplo, hay versiones que hubo de 1000 muertes y hasta las versiones que dicen que hubo 10,000 muertes. En el Reino Unido se habla de algunos cientos o hasta algunos miles. En Alemania, por ejemplo, hubo de 2500 hasta las versiones que dicen que fueron 25,000. O sea, yo creo que nomás le agregaron un cero a otros pinches historiadores o a lo mejor se apendejaban y le quitaban, le ponían ceros, no sé, pero hay un chingo de versiones diferentes. Lo que sí se dice es que no eran tan sangrientos como nos hacen creer. Por ejemplo, también está la historiadora Úrsula Cambas, nos habla de que la mayoría de aparatos de tortura que conocemos, por ejemplo, en la mayoría de las películas que vemos de la Inquisición o en algunos museos, era falso que eran para la Santa Inquisición. O sea, sí había aparatos de tortura bien culeros, pero para la Santa Inquisición no se aceptaba ningún aparato de tortura que implicara que el condenado sangrara, porque era pecado. Entonces sí los ponían en el potro, les ponían el pinche yugo, les ponían un embudo para llenarlos de pinche 5 litros de agua en corto. O sea, sí les torturaban cabrón, pero no como nos los hacen creer. Se nos hace creer que fue tan cabrón porque ellos desarrollaron un sistema con bastantes fallas, porque podía uno acusar a quien fuera tu papá, tu hijo, quien fuera. Solamente tenías que ir y decir, yo creo que ese güey es pinche brujo, o está practicando herejía, o practica la bigamia o la poligamia, porque las primeras acusaciones de la Santa Inquisición no solamente eran por hechicería y cosas así, eran básicamente por bigamia, poligamia, porque Diosito solamente le gusta que tengas una esposa, cabrón. Cuando alguien acusaba a otra persona, en corto lo arrestaban, no le decían por qué lo habían arrestado, no le decían cuáles eran los cargos y por qué lo estaban torturando. Le quitaban todos sus bienes materiales y los incautaban como garantía mientras él salía libre o moría por sus pecados. Si sobrevivía a la tortura y resultaba ser inocente, le regresaban sus bienes. Si no, pues vale a madre y se los quedaba la iglesia. A veces dejaban que quien lo había acusado se quedara con alguna parte de sus tierras o alguna cosa así. Por eso se dice que había un desmadre de que por ambición y por traiciones se acusaba a medio mundo. Entonces la Iglesia Católica pues ya tenía su Inquisición. Cuando España conquistó las Indias, como le llamaban esos pendejos, cuando España llegó aquí a América, pues obviamente a huevo les hicieron cambiar la religión a los indígenas y pues como ellos ya traían en la mente lo de la Santa Inquisición, pues luego los castigaban. Digamos que la Inquisición en México comenzó desde que llegó la conquista.
Con Hernán Cortés venían algunos religiosos que ellos iban ahí, no solamente de historiadores, sino también como primeros evangelizadores. Y ellos, como primeros evangelizadores, tenían la facultad de preservar los intereses de la iglesia, fungiendo como la Santa Inquisición, ver que todos los colonizadores, básicamente que todos los que eran católicos, cumplieran las reglas de la iglesia. En aquellos tiempos de la colonización, el inquisidor de España era Adriano de Lutech, y él nombró como inquisidor aquí en la Nueva España a Pedro de Córdoba. Todos los frailes ortodoxos le rendían cuentas a Pedro de Córdoba y pues básicamente la Inquisición estaba a cargo de los frailes. Entonces ahí andaban haciendo su chamba. A los primeros que eran acusados y procesados eran por bigamia, les digo, porque decían, no, pues ¿saben qué? Hice un trato con mis compadres, pero salimos mal. Y la neta les vengo a decir que ese güey tiene una esposa allá en Sonora, el güey, y aquí anda bien chingón en Veracruz, como si nada, pero pues la neta ya está casado, el güey ya se casó 2 veces. Entonces la mayoría de pinches procesos eran por bigamia, por adivinaciones, por herejía, porque pues la herejía abarca un chingo de cosas, ¿no? Es básicamente cualquier cosa que atente en contra de la fe. A veces los veían ahí escribiendo sus pinches cuentos en sus lenguas y así, y decían, no, esta madre es brujería, no te hagas pendejo, esta madre es brujería. Dice, no mames, es la leyenda del pulque, güey. No, chinga, ¿por qué el pulque ni qué ni huevos, güey? Incluso el rey Felipe VII prohibió la transcripción, traducción y hasta leer muchos de los textos de los códices que tenían los indígenas. Incluso los destruyeron. En 1523 empezaron la cacería contra judíos que venían y se hacían pasar como de que ya se habían vuelto católicos y andaban por ahí profesando su religión en secreto. Y cuando los torcían a esos cabrones les iba peor que a los indígenas. Todo esto llegaba a los oídos del inquisidor de España y hasta del Papa. Entonces, pues los monjes recibían un chingo de regaños, a cada rato me lo estaban cagando. Yo creo que por eso tenían pelón aquí, por tantos pinches jalones de greña que les daban que ya te dije que tengas paciencia con los indígenas, güey, los acaban de evangelizar, no te pases de verga, güey. Respétalos, por favor, respétalos, son unos pinches salvajes. Y pues como tenían tantas pinches quejas, ya para 1527 Pedro de Córdoba nombra como inquisidor de aquí del territorio de lo que ahora es México a Fray Martín de Valencia. Y dice, ¿sabes qué? Ya está hasta la madre, encárgate tú, güey. En ese año de 1527 hubo 19 procesos por blasfemias y se comenzaron a hacer más investigaciones para encontrar a más judíos que estuvieran escondiéndose por ahí. Ese pinche Fray Martín de Valencia venía con todo el cabrón. Y dice, oye, güey, ¿por qué tantos pinches procesos de blasfemia? Si sabes que estos cabrones para todo dicen que Diosito te acompañe y todas esas, no mames, güey. Si sabes que esos güeyes les dicen, nos vemos mañana y te dicen primero Dios, ¿verdad? Entonces no mames, güey, ¿cómo dices que no usen el nombre de Dios en vano si para todo Dios te oiga? Y no mames, güey, ya, agarra el pedo, cabrón. ¿Cómo vas a castigar a tantos cabrones por blasfemias? Y todo se puso más candente cuando Fray Martín de Valencia condenó a 4 tlaxcaltecas de la nobleza. Desgraciadamente los condenó el cabrón a la relajación del brazo segular, que básicamente es valer madre, la desuscripción de la vida. No me pregunten por qué chingo se llamaba así. Y si alguien lo sabe, por favor déjenlo en los comentarios. Y pues como eran de la nobleza, toda la banda se puso bien pinche loca. Y así la tensión estuvo bien candente hasta 1535, cuando el inquisidor de España ya era Alfonso Manríquez, y él nombró como inquisidor de aquí al primer ministro Juan de Zumárraga. Y pues el Juan de Zumárraga ahí se la llevaba tranquila en la chamba, todo relax, seguía condenando a algunos güeyes por herejía y todo tranquilo. Hasta que en 1539 al güey se le ocurrió condenar al buen Carlos Ometostli, que no era nada más ni nada menos que el nieto de Moctezuma. El güey estaba acá enseñándole a los morros unos pinches rituales para Hecatl. Y que le dice, ay, hijo de tu pinche madre, se me hace que andas sacrificando cabrones en secreto, ¿verdad? No, ¿cómo no, güey? Si yo pasé por tu tienda y clarito escuché cómo le estabas diciendo a alguien, ahorita te voy a partir en 2, mamacita. No te hagas pendejo, güey. Y que me lo condenan a la relajación del brazo segular. Igualmente me regañaron al pinche Juan de Zumárraga. Le dijeron, cabrón, ya te hemos dicho que con los indígenas no te pases tanto de verga, güey. Y ahí sí la banda se puso bien al pedo, se puso tan candente el pinche pedo que el mismo Juan de Zumárraga se negó a volver a condenar a algún indígena. Ya veía los expedientes que le llevaban y decían, no, a ver, es de algún español, ahora le va, chingue su madre, indígenas, pásaselos a aquel cabrón, al turno de la tarde. El siguiente caso más escandaloso de la Santa Inquisición aquí en México fue, a finales del siglo XVI, el caso de los Carvajal. Aumentó la cacería de los judíos que se escondían como católicos porque de Portugal llegaron un chingo de judíos, entre ellos la familia de los Carvajal, que llegaron a ser muy influyentes en el norte del país, incluso fundaron Monterrey, y uno de ellos fue el gobernador de Nuevo León, pero se descubrió que eran judíos, entonces se les fueron sobres la Santa Inquisición, y al buen Carvajal, que era el gobernador de Nuevo León, lo condenaron a 6 años de exilio en las prisiones de la Santa Inquisición, pero no aguantó la riata, le quitaron su suscripción de la vida ahí en las mismas celdas. Bueno, no se la quitaron, se la quitó la naturaleza, pues porque no aguantó las condiciones en las que lo tenían. Desgraciadamente a toda su familia sí los condenaron a la hoguera. En el primer siglo de la Santa Inquisición aquí en México hubo 1488 casos.
aunque solamente 17 terminaron en la condena de la relajación del brazo segular, o sea, valer madre. Entre ellos yo creo que iban los 4 tlaxcaltecas nobles, el buen Carlos Ometostli, los Carvajal y pues alguno que otro que le cayera mal a los frailes. Sí, a huevo, que debía haber alguno. En el siglo XVI y XVII la Santa Inquisición era muy temida por toda la bandita. Ya para el siglo XVIII se relajó el pedo, incluso ya hasta se hacían canciones y chistes. Yo creo que desde ahí viene desde el cielo cayó una caguama y cosas así. Ya se había relajado el pedo y la banda ya bromeaba con eso. Aunque, como nunca falta, había algunos cabrones que decían, ay, no, es que no mames, nos estamos alejando de Dios, cabrón. Por eso tembló, porque hicieron el pasito perrón. Y es que la banda ya se había relajado porque a partir del 25 de enero de 1569, donde oficialmente se declaró el Santo Oficio de México y Perú. O sea, la Santa Inquisición de acá de Latinoamérica. Esto porque cuando los frailes tenían todo el poder y la facultad de procesar y juzgar a los infieles o a los acusados de herejía por la Santa Inquisición, se le llamaba la Inquisición monástica. No porque tuvieran a puros empleados como estos cabrones que andan pidiendo para la misa de San Judas. No, estos güeyes son otros monásticos, sino que porque estaba a cargo de los frailes ortodoxos. Pero a partir de ese año se creó la Santa Inquisición, el Santo Oficio de México y Perú, para que estuviera más regulado. Incluso ya venía estipulado que todos los indígenas no podían ser condenados a muerte por herejía ni por nada de eso, porque ellos eran recién evangelizados, tenían algunos privilegios, porque decían, güey, esos güeyes no se saben todos los mandamientos, no se saben todas las pinches reglas que tenemos, cabrón. No te pases de verga. Como dato curioso, cuando se inauguró el Santo Oficio de México y Perú, los primeros condenados fueron los músicos que estaban tocando en el evento de inauguración. Esto porque no quisieron tocar más, porque no les habían pagado por adelantado la segunda hora. Y dijeron, ay, pinches herejes, órale a la chingada, y que los condenan a pagar 6 libras de cera blanca que donaron para el pinche castillo de la Santa Inquisición. Aunque ya estaba estipulado desde 1569 que los indígenas no podían ser condenados a muerte, entró en vigor hasta 1571. Se pasaron de verga. Entonces por eso ya como que la bandita estaba un poquito más relajada. Ya sabían que la condena de muerte solamente era para los ibéricos o para algún otro extranjero que llegara con otra religión. Así se fue relajando cada vez más el pedo hasta que el 8 de diciembre de 1812 entra en vigor la Constitución de Cádiz, quitándole bastante poder a la iglesia, aboliendo por completo la Santa Inquisición aquí en México. Pero por los problemas políticos que había, la incertidumbre de la bandita y esta necesidad de acercarnos a algo más grande como lo que es Dios, de eso se trata la fe, pues en 1813, debido a todos los problemas que había, entró en vigor de nuevo. Querían hacer una Santa Inquisición mexicana. Y así estuvieron hasta 1820, cuando de plano ya dijeron, no, ya chinga, toma esta madre, de plano no sirve, cabrón. En esos poquito más de 300 años que estuvo en vigor la Santa Inquisición aquí en México, se dice que hubo más de 24.570 casos. De todos ellos, a pesar de lo que podríamos creer gracias a la leyenda negra del básquetbol que era de la Santa Inquisición, solo hubo 160 muertes, 109 se pelaron y solamente tuvieron un castigo simbólico. Ponían ahí como una pequeña estatuita, una foto de ellos, diciendo, este cabrón está muerto para Diosito. Donde lo vean, díganle que de parte de Diosito chinga a su madre. Y de esos 51 que sí desvivieron, 13 de ellos eran unos piratas. Su capitán era el pinche John Hawkins. Los dejó ahí en Veracruz, el cabrón. Y pues como no quisieron aceptar la evangelización, que me lo chingan a los güeyes. México tiene la mayor colección en Latinoamérica y una de las más grandes en todo el mundo acerca de documentos de la Inquisición aquí en México. En el Archivo General de la Nación pueden encontrar 1.773 documentos diferentes que son recabados desde 1527 hasta 1820. Ningún mexicano fue condenado a la hoguera por hechicería. Además, después de que se canceló la pena de muerte para los indígenas, solamente eran condenados a algunos azotes y a servir como esclavos en las iglesias, por un tiempo solamente. Hay una placa en el Laboratorio de Arte Alemán, en la calle de Doctor Mora número 7, justo frente a la Alameda Central, que dice que ahí, frente a ese edificio, estaba la hoguera de la Santa Inquisición, donde se quemaba a los pinches herejes. La placa dice que en memoria de los gente que fueron quemadas ahí, de 1596 a 1571. O sea que los que siguieron quemando, que no eran mexicanos, no los contempla la placa, disculpen. La neta, la fe es necesaria para todos los seres humanos. Es lo que nos hace darle algún sentido a las cosas que no comprendemos. También es esa pequeña voz que nos dice que hay que seguir el camino del bien. Yo digo que está bien que entreguemos nuestra fe hacia algo superior, pero jamás a alguien más haciéndolo sentir superior. Creamos en un Dios o en lo que ustedes quieran, pero no crean tanto en el hombre, porque recuerden que el hombre se corrompe. El hombre primero tiene que sobrepasar estas pruebas que son deseo, ambición y poder, y eso está muy cabrón, no cualquiera lo logra. Yo soy el Oso Bipolar, siempre en busca de la verdad, y este fue el video de la Santa Inquisición. Y pues hablando de hacer eje, ahorita vengo.
Voy a buscar mi disco de mix de fiesta de los 2000. Cámara bandita, pásensela chido.